Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos pudieron danzar? ¿Cuántos pudieron entregar lo mejor de sí a nuestro Dios a través de la alabanza y de la adoración? ¿Sabe? Para mí es un privilegio cada vez que tenemos esta oportunidad de cantarle a nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, y que Él quiere que lo hagamos de lo más profundo de nuestro corazón. Qué hermoso este último canto en donde dice: en tu presencia renuevas todo. Qué hermoso canto que acabamos de entonar diciéndole: en tu presencia todo se postra ante ti. Mi corazón, mi ser se postra ante el Todopoderoso. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: Dios, no hay nadie como tú? ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle: eres espléndido, eres hermoso, eres glorioso, mi Señor? Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo en mi Señor. Yo me alegro en esta mañana por esta oportunidad que Él nos ha dado de alabar, de adorar, de bendecir su santo nombre. Y también le doy gracias a Dios por el grupo de alabanza, por el grupo de danza, que nos permiten conectarnos en esa atmósfera de alabanza y de adoración a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios siga bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Gloria a Dios. Y ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Ahora es tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras. Es tiempo de que le digamos: Dios, háblanos en esta mañana. Queremos alimentarnos, queremos escuchar tu voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados hoy en esta linda mañana? Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar llegando hasta los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, de esta hermosa iglesia Remanente Fiel Renuevo de Dios. Háblanos hoy en esta mañana. Estamos prestos, estamos dispuestos a escuchar tu voz. Estamos agradecidos por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Gracias porque no nos ha hecho falta nada. Gracias por ese cobijo, gracias por ese alimento. Gracias, oh Dios, por ese amor incondicional que has tenido para con tus hijos. Reconocemos tu autoridad, reconocemos tu poder, reconocemos quién eres tú para con nosotros, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra luz. Oh Dios, aquí estamos, háblanos, oh Dios. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión y declaro que esta palabra llega a lo más profundo de sus corazones. Mi Dios, queremos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, queremos ser hacedores. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios por estas hermosas familias que se unen a esta transmisión de Remanente Fiel Renuevo de Dios. Y saben, hoy yo quiero hablarle acerca de un tema que llega a ser muy importante el entenderlo y sobre todo el reconocerlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Saben, yo quiero que usted me acompañe a su Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1. Repito, Romanos capítulo 13, versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. Se lo repito, dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. Iglesia, dése cuenta que Dios delega parte de su autoridad a nosotros como hombres. ¿Sabe para qué? Para servir a su pueblo, para servir al pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo que no podemos levantarnos un día nosotros y decir: ustedes sométanse a mí porque yo voy a ser su autoridad? ¿Están de acuerdo que no es así? No pasa así. Iglesia, nadie puede levantarse a sí mismo como autoridad si ésta no le ha sido otorgada de parte de Dios. Y es precisamente lo que dice aquí: no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay,
Por Dios, subraya esta parte final, dice, por Dios han sido establecidas. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ni la más mínima autoridad, iglesia, en el hogar, en el gobierno, en el trabajo, en la misma iglesia, sino que la autoridad proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y amada iglesia, nuestra función es ejercerla como el mismo Señor Jesús la ejercería, ya que lo que estamos representando nosotros, usted y yo, aquí en esta tierra, es precisamente la obra de nuestro Señor. Así es que repito, toda autoridad que ha sido puesta en esta tierra es porque a Dios así le ha placido. Lo acabamos de leer. Creo que es claro, amados hermanos, esto. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo me dices eso, Luis? ¿Qué no estás viendo que nuestro presidente, que no estás viendo que mi jefe, que no estás viendo que X autoridad está siendo tirano, está siendo autoritario, está haciendo y desarrollando un mal gobierno, etcétera, etcétera? Probablemente ustedes estén viviendo en una atmósfera complicada en su trabajo, con un jefe autoritario, yo no sé. Y ustedes podrán decir, ¿cómo puede ser una persona así, puesta en esas posiciones importantes, teniendo todas estas áreas de oportunidad? Repito, la tiranía, la no democracia, el no poder escuchar a los demás. Pero déjeme le digo que la palabra de Dios es clara. Dice que toda autoridad puesta ha sido porque a Dios así le ha placido. Es algo tremendo, pero yo le invito a que ponga en su mente y en su corazón en este momento, por ejemplo, la vida de Faraón. Usted recordará que el Faraón no permitía que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y sabe que es algo tremendo que cuando escudriñamos la palabra de Dios encontramos lo siguiente, que el mismo Dios, dice la Escritura, que hizo que el corazón del Faraón se endureciera. Escuche lo que le estoy diciendo. El faraón, siendo la máxima autoridad en Egipto, repito, era el que no permitía que el pueblo de Israel saliera de Egipto para ya tener una libertad. Y dice que el mismo Dios hace que el corazón del faraón se endurezca para que no permita que el pueblo salga de esta nación. ¿Y sabe por qué lo hace así Dios? Usted se podría preguntar, pero es que Dios, ¿cómo? ¿Por qué ocasionas esto? ¿Por qué permites esto? Pero sabe, hay un porqué de cada una de las cosas. Hay un para qué de cada una de las cosas. Y el para qué, en este caso, con el pueblo de Israel y el hecho de que Dios endureciera el corazón de Faraón, era porque de esa manera el Faraón iba a permitir que el pueblo en algún momento dado saliera, y no saliera con las manos vacías, sino saliera con riquezas. Usted recordará cómo salió el pueblo de Israel una vez que el Faraón accedió a que ellos salieran, a que ellos encontraran esa libertad. Les dijo, llévense absolutamente todas las riquezas de esta nación. Dese cuenta que si no hubiera endurecido Dios el corazón del faraón, se hubieran salido de aquí, de Egipto, con las manos vacías. Más Dios quería, más Dios tenía un plan específico para este pueblo. Entonces se da cuenta que hay un para qué de todas las cosas. Repito, probablemente usted tenga un jefe tirano en su trabajo. Probablemente usted tenga o haya tenido a un papá, a una mamá también autoritaria que no le permitía hacer X o Y cosas, y que ustedes podrían decir, es que ¿cómo me dices, Luis, que esta autoridad como mi padre ha sido puesta de parte de Dios, si me trató mal de niño, si me golpeó, si me humilló, etcétera, etcétera? Hermanos, repito, toda autoridad que ha sido puesta en esta tierra es porque a Dios así le ha placido. Y es lo que vemos a través de la Escritura aquí en Romanos capítulo 13, versículo 1. Ahora, iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos cierta medida de autoridad
que nos permite hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos que entender que esta autoridad es una autoridad que el Señor Jesucristo nos comparte, nos ha delegado. Porque nosotros como cristianos, recuerde que somos los representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Recuerde que nosotros estamos o deberíamos de actuar como su boca, como sus manos, como sus pies. Así es que debemos de aprender, iglesia, a ejercitar precisamente esta autoridad que Jesús nos ha dado, que el Señor nos ha delegado. Y fíjense que yo encontraba un significado tremendo acerca de autoridad. El significado de autoridad que realmente retumbó en mi corazón, retumbó en mi ser, es el siguiente. Y para aquellos que les gusta apuntar, yo le pido que anote esto. Autoridad es el derecho legal que Dios nos ha dado para ejercer poder. Repito. Autoridad es el derecho legal que Dios nos ha dado para ejercer poder. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12 para entender mejor esto, para entender mejor este significado de autoridad. Repito, Juan capítulo 1 versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que esta palabra, iglesia, nos muestra que cuando nacimos de nuevo, Jesús nos dio, Jesús nos entregó una medida de autoridad espiritual. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo he recibido esta autoridad espiritual de parte de mi Dios? ¿Cuántos pueden decir esto? Aleluya, gloria a Dios por aquellos que estén diciendo amén. Yo he recibido esta autoridad espiritual, yo tengo esta autoridad espiritual. Pero si usted dice y reconoce hoy en esta mañana que no la ha tomado, porque recuerde que Jesús ha sido claro, Jesús nos ha extendido, nos ha delegado esa autoridad, pero si nosotros no la hemos hecho nuestra, es tiempo de que lo hagamos, ¿ok? Así es que, iglesia, tenemos que entender que este derecho, que este privilegio, nosotros como hijos de Dios lo tenemos. Nosotros tenemos esta autoridad para ejercer el poder de Dios. ¿Okay? Escúcheme bien, por favor, hermano. Escúcheme bien, por favor, hermana. Hermosa familia que nos está siguiendo en esta transmisión. Autoridad es algo más fuerte aún que el poder. Escuche por favor lo que le estoy diciendo, porque esto es algo tremendo. Autoridad es algo más fuerte que el poder. Podemos decir que el poder es una fuerza y la autoridad es lo que controla precisamente a esta fuerza. Escuche por favor, el poder es una fuerza y la autoridad es lo que controla a esa fuerza. Jesucristo dijo a sus discípulos, usted lo recordará, y esto también nos incluye a nosotros, porque recuerde que somos discípulos de Jesucristo. Nos dijo que nos ha dado toda la autoridad, escuche, nos ha dado toda la autoridad sobre todo el poder del diablo y que nada nos va a dañar de ninguna manera. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice nuestro Dios para nosotros sus hijos. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11. Repito, Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Ok? Entonces lo que Pablo dice aquí es que Dios nos estaría llevando siempre de triunfo en triunfo. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, dése cuenta lo que está diciendo Pablo, que Dios nos llevaría siempre al triunfo por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo.
Es por eso que perseveraremos, iglesia. Es por eso que debemos de ser fortalecidos por medio de su Espíritu. Ahora, por favor, recuerda lo que te acabo de decir. La autoridad no es poder, sino que la autoridad es lo que dirige el poder. Déjame te doy una ilustración, déjame te doy un ejemplo muy sencillo de lo que te acabo de decir. Yo te invito a que pongas en tu mente un automóvil, el que más te guste. Un automóvil que tenga poder. Un automóvil que pueda tener o alcanzar una velocidad, pues, interesante. Ponle unos 140, 160, 180, 200 kilómetros por hora, no sé. Pon un carro potente, ¿ok? ¿Ya lo tienes ahí? Ok, muy bien, un Lamborghini, un Ferrari, no sé. Pon ese auto de poder. Ahora imagínatelo que va por la calle, que va por una carretera, levantando esos caballos, ¿verdad?, de velocidad, que va a gran velocidad. Pero ahora te invito a que pongas también en tu mente a un hombre con el uniforme, ¿verdad?, de policía, de policía de tránsito, por así llamarlo, y que en ese momento saliera al encuentro con ese auto. ¿Qué tendría que hacer ese automovilista que está conduciendo ese auto potente a gran velocidad si se encuentra con este policía de tránsito? ¿Qué debería de hacer? Debería de parar, debería de detenerse, ¿verdad? Iglesia, qué tremendo es esto. Repito, es un ejemplo sencillo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién de estos dos hombres tiene la autoridad? El hombre que viene en este carro potente, a gran velocidad, excediendo velocidad, la velocidad permitida sobre esa carretera o sobre esa calle, o tiene la autoridad el policía de tránsito. ¿Verdad que el que tiene la autoridad es este policía de tránsito? Por lo tanto, este hombre del carro potente debería, ¿qué? Detenerse. Entonces, dése cuenta de esto, porque este hombre, por más que traiga un auto con mucho poder, no debería seguir adelante si una autoridad le está diciendo que se detenga. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? El automovilista debería de detenerse. ¿Por qué? Porque debería de respetar a esta autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Ahora, iglesia, debemos de recordar que Jesús logró asegurar todo el poder yendo ¿a dónde? Yendo a la cruz del Calvario. Ciertamente pasó una muerte, pues, muy terrible, iglesia. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo sufrió la pena por el pecado. Pero déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo derrotó también a Satanás, aún en medio de esa muerte. Jesucristo derrotó a Satanás en medio de la resurrección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan en ello? ¿Sabe? Y dentro de poco vendrá la llamada Semana Santa, la Semana de Pascua, etcétera, etcétera. Pero para usted y para mí siempre debe de estar presente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora recuerde entonces que Jesucristo vino a la tierra como hombre por una razón. ¿Sabe cuál es esta razón? Volver a capturar la autoridad que Satanás había robado a través de la desobediencia de Adán en el Edén. Usted lo recordará. Iglesia, después de que Jesús asegura ese poder, esa autoridad, ¿sabe qué hace? Jesús ahora lo entrega en las manos de aquellos que van a creer en Él. Y ahí es donde precisamente usted y yo entramos. Entonces, Jesucristo, al venir a esta tierra, al morir por nosotros, nuevamente asegura, rescata, restituye ese poder, restituye esa autoridad que había sido perdida por Adán en el Edén.
Y ahora cuando Él asciende a los cielos, Él delega esa autoridad en aquellos que han creído en Él. Y repito, ahí es en donde usted y yo entramos. Usted y yo hemos recibido ese legado, esa autoridad, ese poder de parte de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos pueden entender esto, iglesia? Ahora, otro punto muy importante sobre este tema es que las autoridades, escúcheme por favor, las autoridades deben estar bajo autoridad. ¿Sí me entendió? ¿Sí me dio a explicar? Las autoridades deben estar bajo autoridad. Fíjate por qué te digo esto. Ve a Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9. Repito, Mateo 8, versículos 8 y 9. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Seguramente usted recuerda este pasaje, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice: porque también yo soy hombre, ¿qué dice? Bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces el centurión aquí era una autoridad, porque dice que él tenía gente a su cargo, sus soldados, sus siervos. Él les da una orden, una instrucción, y estos hacen lo que el centurión romano les está pidiendo, les está indicando, ¿verdad que sí? Así es que a través de estos versículos podemos ver que el centurión tenía súper claro el concepto de autoridad. Por esto lo que le dijo al Señor tenía tanto significado. Tenía un significado tremendo. Y estaba mostrando a través de estas palabras que le estaba expresando el centurión a Jesús, le estaba mostrando su fe. Estaba demostrando que él también entendía que Jesús era una autoridad aquí en la tierra. Entonces él estaba, repito, mostrando esta fe en la autoridad de Jesús. Entonces, repito, el que quiera ser autoridad debe de estar bajo autoridad. Si tú quieres tener una posición de autoridad, debes entender que debes estar primero bajo otra autoridad. Te doy un ejemplo. En un organigrama de una empresa hay jefes, hay gerentes, hay directores, hay un director general. ¿Estás de acuerdo? Aún el director general está bajo otra autoridad que probablemente sea un director regional, un director global, un director corporativo. ¿Me doy a entender? Entonces, date cuenta que cada uno de ellos está bajo autoridad. Te doy otro ejemplo. En nuestra misma iglesia, el liderazgo está bajo autoridad de los pastores. Los pastores están bajo la autoridad de un apóstol. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquel que quiera ser autoridad, repito, debe de estar bajo autoridad. Entonces, para que una persona tenga autoridad, debe haber aprendido a vivir bajo autoridad. Así vemos en las Escrituras muchísimos siervos, muchísimas siervas de Dios que estuvieron bajo la autoridad de otros hombres de Dios. ¿Está de acuerdo? Yo le doy unos ejemplos que ahorita vienen a mi cabeza y que son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, usted recordará a Josué. Josué estuvo como siervo de Moisés, y una vez que Moisés murió, Josué precisamente tomó su lugar. Y él se convirtió en la autoridad del pueblo. ¿Se acuerda, verdad? Tenemos otro ejemplo, Eliseo. Usted recuerde que Eliseo fue siervo de Elías. Recuerde que Eliseo posteriormente tuvo una doble porción de la que tenía su autoridad.
Entonces, qué tremendo es esto, cuando entendemos que estos hombres, que estos siervos de Dios, primero tuvieron que aprender a vivir bajo autoridad para que posteriormente ellos fueran autoridad. Te recordará un Samuel. Samuel estuvo bajo el sacerdote o bajo la autoridad del sacerdote Elí. Usted recordará a David. David estuvo bajo la autoridad de Saúl. Pablo tuvo como discípulo a Timoteo, entonces Timoteo tuvo que aprender a respetar, a cuidar a su mentor, por así llamarlo, que era Pablo. ¿Sí, amén? Entonces, repito, es tremendo esto, debemos de entenderlo y debemos de llevarlo a la práctica. Si Dios ha puesto autoridades espirituales en esta tierra, debemos de honrarlos, valorarlos, respetarlos. Porque tienen un plan y un propósito específico para nosotros, para nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos honran a sus líderes? ¿Cuántos honran a sus líderes espirituales? ¿Cuántos honran a sus jefes en sus trabajos cotidianos? ¿Cuántos honran a sus gobernantes? ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántos honran a sus padres? Y quiero hacer una pausa aquí, porque fíjese que yo he venido aprendiendo a lo largo de los años esto que le voy a comentar sobre la autoridad. Usted y yo sabemos y reconocemos a nuestro Dios como nuestra máxima autoridad. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan en esto? Porque es para gozarnos el entender de que nuestro Dios es la máxima, debe de ser la máxima autoridad para nosotros como hijos del Altísimo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo le invito a que lo ponga así como en una imagen. Tenemos hasta arriba a nuestro Dios, como si fuese un organigrama. Tenemos hasta arriba la autoridad de nuestro Dios. Pero déjeme le digo que debajo de esta autoridad de Dios se encuentra la palabra del Dios Altísimo, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque recuerde que la palabra de Dios es aquella que nos instruye, nos dirige, nos exhorta, nos enseña. Así es que, repito, si pudiésemos poner en un organigrama las diferentes autoridades que nosotros tenemos, sería Dios, la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es la que nos rige. Y posteriormente empezamos a ver diferentes tipos de autoridades aquí en la tierra. Dese cuenta de lo que le voy a mencionar ahora. Los hijos tienen una autoridad aquí en la tierra, que se llaman ¿qué? ¿Cómo se llaman? Padres, ¿verdad que sí? Los hijos tienen una autoridad aquí en la tierra, que son los padres. Pero ahora dese cuenta de lo siguiente. Las esposas tienen una autoridad aquí en la tierra, que se llaman ¿cómo? Los esposos. ¿Sí se da cuenta? Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Las esposas, dice la Escritura, que deben de sujetarse a los maridos, a los esposos. Ahora, vemos un tercer punto acá, una tercera autoridad, que serían precisamente las ovejas, porque las ovejas deben de estar bajo la autoridad de los líderes espirituales, llámense pastores, apóstoles. ¿Sí me doy a entender? Ahora, hay otra autoridad que ha sido puesta aquí en la tierra, que son nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestro presidente. Nosotros como ciudadanos estamos bajo la autoridad de estos gobernantes. ¿Qué le parece? Yo no sé si usted lo había observado así, pero también como quinta autoridad aquí en la tierra, precisamente tenemos a nuestros jefes en nuestros trabajos seculares.
Nosotros como empleados, como colaboradores, estamos bajo la autoridad de estos jefes, de estos gerentes, de estos directores. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dése cuenta de este organigrama. Dese cuenta que si Dios ha establecido a estas autoridades en esta tierra, es para que nosotros estemos sujetos, honrando, obedeciendo a estas autoridades de las cuales le he mencionado. Ahora la pregunta hoy en esta mañana para usted sería, ¿usted honra a todas estas autoridades que le he mencionado? Si usted honra a Dios con todo su corazón y deja que la palabra del Altísimo sea quien le instruye, quien le gobierne, quien le enseñe, de manera automática va a permitir usted que honre a su jefe, a su líder espiritual, a sus gobernantes, a sus padres, a sus maridos. ¿Sí me doy a entender? Es algo hermoso si lo podemos entender de esta manera. Porque repito, si honramos, si obedecemos a nuestro Dios, si nos dejamos guiar por su palabra, entonces podremos entender que también debemos de vivir bajo la autoridad de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros jefes seculares, de nuestros gobernantes y de nuestros líderes espirituales. ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Acabamos de leer en el primer versículo de Romanos que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Así es que usted y yo como hijos del Altísimo tenemos que entender y poner por obra todo esto. Ahora quiero hablarles de algunos pasajes bíblicos que hablan de nuestra autoridad como hijos de Dios. Quiero que vaya rápidamente a Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, vamos a leer del versículo 15 y hasta el versículo 18. Y esta primera autoridad que quiero mencionarle es una autoridad que el Señor nos ha delegado a nosotros como sus hijos para predicar el Evangelio. Fíjese lo que dice la Escritura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Subraya esta parte del versículo 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia, Dios nos ha dado autoridad para predicar el Evangelio a toda criatura. Todo creyente nacido de nuevo tiene la autoridad, pero también tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo en esta tierra. Y déjeme le digo que es muy importante que esta misión sea cumplida. ¿Sabe por qué? Porque es lo principal para que las almas sean salvas, para que no se pierda una alma más. Es necesario que ustedes y yo, que ya hemos nacido de nuevo, que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones, hablemos de estas cosas, de las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Maestro. Recuerde, ha sido dada esta autoridad en usted y en mí, pero también ha sido dada una enorme responsabilidad, una gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice este primer versículo que acabamos de leer, el versículo número 15 de este capítulo 16 de Marcos. Ahora, quiero que se den cuenta de quién debe de hacer todas estas cosas.
Y por eso le dije que subrayara el versículo 17. ¿Quién, iglesia? ¿Quién debe de hacer estas cosas? La escritura es clara, dice, los que creen. Los que creen. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo creo en el Señor Jesucristo, yo he recibido esta autoridad, yo he entendido esta gran responsabilidad y esta gran comisión que yo tengo de anunciar las buenas nuevas de salvación? Yo lo voy a hacer. Iglesia, las señales seguirán a los creyentes que actúan precisamente con fe. Las señales seguirán a los creyentes que valientemente hablan en el nombre de Jesucristo. Recuerda que nosotros como creyentes tenemos ese poder, tenemos esa autoridad para hacer todas las cosas que Jesús nos ha ordenado hacer en esta tierra. Iglesia, Dios confirmará su palabra. Pero primero tiene que ser presentada, primero tiene que ser hablada, tiene que ser expuesta. Y ahí es donde nosotros, donde tú y yo entramos. Escúchame por favor esto. Dios no va a predicar. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para predicar. ¿Estás de acuerdo? Nosotros somos ese instrumento. El Señor Jesucristo en esta tierra ya hizo lo que tenía que hacer. Ya predicó el Evangelio. Ahora Dios no va a bajar nuevamente a predicar, sino que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos la autoridad para hacerlo, para predicar. Iglesia, Dios no pondrá manos sobre los enfermos. Físicamente Dios no lo va a hacer, sino que Él traerá la sanidad. Pero tú y yo como creyentes debemos poner las manos, imponer las manos sobre los enfermos por fe, creyendo que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, a aquellos que nos ha sido delegada esta autoridad, es por eso que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y dice que los ancianos impongan las manos sobre los enfermos para que el Señor haga una obra sobrenatural sobre ellos. Pero repito, el que está poniendo las manos en los enfermos somos o debemos de ser nosotros, para que a través del Señor, para que a través de la presencia del Todopoderoso, para que a través del Espíritu Santo haya un toque especial en esta persona para que sea sanada. Así es que es una responsabilidad, repito, muy grande que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo es un gran privilegio. Es una hermosa bendición la cual nosotros tenemos. Entonces recuerda, por favor, Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado una autoridad tremenda para predicar el Evangelio. Ahora, recuerda que también Dios nos ha dado autoridad para vencer al enemigo, para vencer a Satanás. Una de las áreas más importantes de la autoridad del creyente es su poder para enfrentarse con éxito precisamente al enemigo. Fíjate lo que dice Efesios 4:27. Dice, tampoco le des lugar al diablo. Repito, tampoco le des lugar al diablo. Usted recordará que en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo también nos menciona la armadura que nosotros como creyentes debemos usar cuando combatimos contra Satanás. Y si usted lo ha leído, usted se va a percatar que se explica, se detalla, se menciona, iglesia, cada una de las piezas de esta armadura. Pero ni una sola vez nos menciona Efesios 6 que Dios te va a poner la armadura. En ningún lado de este capítulo número 6 de Efesios nos menciona que Dios va a luchar contra el diablo por ti. Sino que, si te das cuenta, lo que dice este capítulo es que tú debes ser fuerte en el Señor. Tú debes de colocarte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo.
Recuerda, por favor, Dios nos ha dado autoridad para enfrentarnos al enemigo. Dios nos ha dado la autoridad para enfrentarnos a Satanás, a sus obras, a las huestes de maldad. Él nos ha dado la armadura, pero es nuestra responsabilidad como creyentes utilizar esta armadura de una manera valiosa, de una manera como si fuese una herramienta que usted y yo tenemos para enfrentar al enemigo. Santiago 4:7, fíjese lo que dice Santiago 4:7. Dice la Escritura: resiste al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y él huirá de ti. ¿Qué le parece? Resiste al diablo y él huirá de ti. Iglesia, la armadura y las armas están a nuestra disposición. Ya nos las ha dado el Señor, ya nos las ha delegado el Señor. Así es que Dios está con nosotros para respaldar su palabra. Recuerda que Él no miente, Él no se equivoca. Iglesia, es necesario que nosotros tomemos posesión. Es necesario que nosotros, iglesia, hagamos nuestra esta autoridad. Que hagamos nuestra esta responsabilidad de usar lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para tomar la palabra de Dios. El nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Tenemos, amados hermanos, al Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo para sacar a Satanás, de nuestros asuntos, para sacar al enemigo de nuestros asuntos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren asumir esta responsabilidad? ¿Cuántos quieren mantenerse firmes en el Señor? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Iglesia, necesitamos aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos aprender a utilizar lo que Dios ha delegado para sus hijos. Necesitamos caminar bajo autoridad. En el ministerio terrenal que tuvo Jesús, Él dijo cosas tremendas, Él nos enseñó cosas tremendas. Seguramente tú recordarás que el Señor les decía a los enfermos: sé sano, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Ustedes recordarán que a un cojo Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate, camina. ¿Sí recuerda esto? Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 3, versículo 6, donde Pedro le dice a este cojo: en el nombre de Jesucristo, levántate, ve y camina. ¿Te das cuenta? En este momento Pedro ya había recibido la autoridad, ya se había apropiado de la autoridad que Jesucristo le había delegado, y es por eso que hablaba de esta manera. De la misma manera nosotros tenemos que apropiarnos de estas palabras. De la misma manera nosotros debemos de apropiarnos esta autoridad que ya Dios nos ha dado. Iglesia, es hora de que como creyentes comencemos a actuar de esta manera. Recuerda que hemos obtenido una herencia de parte de Dios, de parte de nuestro Señor. Y esta herencia precisamente es la que nos ha dado toda la autoridad. Recuerda que el Dios del universo, el Dios grande, fuerte y poderoso, vive dentro de ti. Él vive y camina en ti. Por lo tanto, iglesia, conviértete en una persona con autoridad. Conviértete en una persona que dirige ese poder de parte de nuestro Señor. Recuerda, es diferente la autoridad y el poder. El poder es esta fuerza, pero la autoridad es quien dirige a esta fuerza. Recuerda que el enemigo no tiene defensa contra ti cuando caminas en el poder de la palabra de Dios. Cuando confieses a Jesús como tu Salvador y estés en Él, entonces, iglesia, serás fuerte.
Estarás en un punto de autoridad. Estarás en un nivel diferente de autoridad. Al hacer esto, iglesia, el poder de Dios siempre estará disponible para que trabajes en su nombre. Recuerda que Dios nos ha delegado esta autoridad. Pero ahora es nuestra decisión el levantarnos, el estudiar, el escudriñar la palabra, el abrir nuestros ojos a donde Dios espera que ejercitemos esta autoridad. ¿Pero de quién depende? ¿Depende de Dios? No, ¿verdad? Depende de usted, depende de mí, el ponernos de pie, el tomar esta misma autoridad y detener el poder del enemigo. Iglesia, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden lograrlo. Iglesia, es un tema que debemos de poner por obra, hoy más que nunca. Decía este último canto que entonábamos: en tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Todo es todo. El enemigo, cuando ve esta presencia del Todopoderoso, huye, se aleja, se va. No puede estar en un lugar, en una persona que tiene esta presencia del Altísimo. No puede estar si esta persona, si el enemigo ve, si el enemigo detecta que esta persona está viviendo bajo la autoridad de Dios, no resiste estar en él. Se lo doy a entender. Es por eso que yo le invito a que en esta mañana podamos decirle: Dios, eres grande, eres espléndido, eres hermoso, eres glorioso, Señor. Te reconozco como mi máxima autoridad. No hay Dios como tú. No hay Dios que se compara. Aleluya. Gloria a Dios. Se goza en esto, iglesia. Yo me gozo en esto. Yo he aprendido, iglesia, a que debemos de vivir bajo esta autoridad para poder ser bendecidos, para poder ser exitosos en absolutamente todo lo que hagamos, en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas, mientras nosotros reconozcamos como la autoridad máxima nuestro Dios, mientras nosotros reconozcamos la guía de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Podremos entonces, por consecuencia, honrar a nuestros padres, vivir bajo su autoridad. Podremos honrar a nuestros líderes espirituales, viviendo bajo su autoridad. Podremos honrar a nuestros jefes en lo secular, viviendo bajo su autoridad. Podremos, amadas hermanas, ustedes vivir bajo la autoridad de sus maridos, honrándoles. Viviendo bajo la autoridad de nuestros gobernantes, honrándoles. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra máxima autoridad es Dios, y a Dios le ha placido poner a las diferentes autoridades que ustedes y yo, por las cuales ustedes y yo vivimos bajo esas diferentes autoridades en esta tierra. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te amo. Te damos infinitas gracias porque hoy en esta mañana hemos entendido que tú eres nuestra máxima autoridad. Gracias porque hemos entendido que debemos reconocer, obedecer, honrar a esa autoridad que eres tú, Dios. Entendemos que tenemos un rol, una responsabilidad muy grande aquí en la tierra nosotros, Dios, porque esa autoridad ha sido delegada a nosotros. Queremos ponerla por obra de una manera correcta, sabia, entendida, en absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, Señor. Padre, ayúdanos para entender que cada una de las autoridades que han sido puestas en esta tierra es porque a ti te ha placido, así como lo leíamos en tu palabra. Señor, toda autoridad que ha sido puesta en esta tierra es porque a ti te ha placido.
Muchas veces nos cuestionamos el por qué tenemos cierta autoridad sobre nosotros. Muchas veces hemos criticado, nos hemos quejado, pero esas cosas son caer en rebeldía ante ti, oh Dios. Esas cosas es no reconocer tu voluntad. Esas cosas de queja, de hablar mal, de estar inconformes de las autoridades bajo las cuales estamos, habla de rebeldía en nuestros corazones. Porque entonces no hemos entendido que toda autoridad ha sido puesta por ti. Perdónanos, Dios, si hemos hablado mal de nuestros líderes espirituales, si no les hemos honrado, si no les hemos obedecido. Perdónanos si no hemos honrado y obedecido a nuestros padres, si no hemos honrado a nuestros gobernantes, si no les hemos hecho caso. Perdónanos, oh Dios, si no hemos obedecido a nuestros esposos, a nuestros maridos. Perdónanos, oh Dios. Debemos obedecer, honrar y valorar a estas autoridades, las cuales tú has puesto sobre nosotros. Padre, repito, reconocemos que tú eres nuestra máxima autoridad. Te reconocemos como nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Dios. Bendito eres tú. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu presencia habita y mora en todos y cada uno de los hogares que están siguiendo esta transmisión. Yo los bendigo, oh Dios, y yo declaro sobre ellos que vivirán bajo tu autoridad, vivirán en obediencia a ti. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias, iglesia, por la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus palabras de fortaleza, de aliento, porque recuerde que todos nos necesitamos. Recuerde que todos necesitamos de nuestras oraciones, de todas y cada una de las oraciones. Así es que sigamos hacia adelante, sigamos poniendo nuestra mirada hacia el frente, sigamos orando para que estos tiempos sean aún más acortados, para que pronto podamos reunirnos nuevamente y poder, amados hermanos, glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde.